Amigos, saludos, bienvenidos como siempre lo hacemos a nuestro programa Zoom Politicón, siempre con nuestro querido amigo Ángel Moraga, para llevarle las informaciones más importantes que nosotros consideramos que deben tener algún análisis, alguna fórmula distinta de observación a la que comúnmente estamos acostumbrados. No es que la tengamos o no la razón, Ángel, pero siempre es bueno escuchar voces distintas, voces independientes, voces no comprometidas, sino con las ganas, pues, de llevarles adelante siempre información adecuada y oportuna. Ángel. Bueno, por cierto, quiero, además de saludar a toda la audiencia, las bendiciones como siempre del Padre Celestial y como siempre digo yo, que la fuerza los acompañe. Te quiero informar, Tony, que estamos siendo retransmitidos por avilaradioonline.com desde Texas, Austin, y también por la gente de Acúcar FM, el nombre es Azúcar, pero en portugués se dice Acúcar, en Lisboa, Portugal, para el público hispano de Qué Europa. bueno, Así que saludos qué a bueno. ellos, a Ray Castillo y a Johan Pantoja por ese apoyo que nos dan a este programa. Sí es. Bueno, Ángel, consideramos que en la paleta informativa tiene un bastón fundamental, por lo menos en Venezuela, el tema de las elecciones. Hay varias cosas que apuntar allí, pues. El tema de las elecciones primarias de quienes adversan al gobierno y por supuesto la ruta, el camino electoral para el 2024 en las elecciones en Venezuela. Pero por supuesto que el tema de las primarias es quizás el plato informativo más importante porque allí pues donde se están cociendo las habas hay mucha tela que cortar. Eh, y las encuestas de las personas más importantes, los encuestadores serios, Luis Vicente León. Cuando digo serio no quiero decir que yo esté de acuerdo, no, pero que tiene una trayectoria definida. Luis Vicente León de Data Analysis, Ceija, Datincorp, más o menos hay una estructura, Ángel, que la comento rápida y todo ese acuerdo, a ver si estás de acuerdo conmigo. Hay una lucha entre quienes adversan al gobierno con partidos políticos, como lo es, bueno, un nuevo tiempo, que todo parecería indicar que Manuel Rosales estaría allí, y si no, con el otro candidato con más fuerza, que es Capriles, que ya Primero Justicia lo dijo. Está también Juan Guaidó, que es otro de los músculos con los partidos políticos más importantes, pero hay dos nombres que aparecen de primeros, que no tienen partido, que no tienen estructura, que no tienen músculo político, que lo es María Corina Machado y Benjamín Rauseo. Lo de María Corina Machado lo introduzco así porque sí creo que se ha dado cuenta luego de ser una especie de carrito chocón político que esto se camina con partidos políticos y con estructura política. Sí, fíjate que yo quiero que ubiquemos la conversación en este sentido. Hay una debacle. Hay una debacle de la política o de los partidos políticos en Venezuela, incluidos los del gobierno. Porque los partidos políticos, uno puede entender que los partidos del gobierno, de Maduro, de Nicolás, legítimo o no legítimo, no vamos a discutir ese tema, no reflejen la realidad de lo que pasa en el país, porque ellos han jugado siempre a vender la realidad que no es. Lo que no se explica, Tony, O solamente su realidad, o sí, la que les mostrar conviene, la una que les realidad, conviene. la que le Sí, conviene. exactamente. Pero también el problema es que los partidos, vamos a decir, tradicionales, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular, AD lo que queda, AD dos pedazos, COPEI tres, cuatro pedazos, el MAS, si es que todavía existe, tampoco, y otros partidos, tampoco están reflejando la realidad de lo que ocurre en el país. Ante ese panorama, de inconformidad, de malestar de la gente que no se siente interpretada. Ayer escuchaba yo, por cierto, al gobernador Rosales y creo que también a una figura del Primero Justicia, el alcalde Rafael Ramírez, hablando de un país que no lo vemos los que estamos en el exterior, pero tampoco lo ven los que están en Venezuela, de mejoría, etcétera. Entonces surge la figura de los outsiders. Yo quiero empezar por aclarar esto.
hay tres tipos de outsider, Tony. Hay el outsider full, el completo, que es nuevo él en la política y también nuevo su partido, es decir, o no tiene partido. Ese Correcto. es el outsider completo. Para mí, ese no refleja a María Corina. María Corina para mí es una política de experiencia en un partido nuevo, pero que ya es estructura y que 20 Venezuela tiene como 2 o 3, 4 años de fundado, aunque como tú sabiamente dices, ahora María Corina se da cuenta de que tiene que invertir más en la estructura. A ella también la venía apoyando la gente de Ledesma, pero creo que están alejados, y otros factores alrededor. Y hay vamos a decir, el otro extremo, que es el partido que no tiene experiencia y el candidato que no tiene experiencia. También puede haber, que esa figura no existe, ha pasado aquí en los Estados Unidos, un partido de tradición que tenga un candidato sin experiencia. Eso es lo que llaman los amateurs. Sí. Estados Unidos lo vivió. Cuando Ronald Reagan fue presidente, no era una figura, estaba en un partido, por supuesto, de mucha tradición como los republicanos. Era más por una imagen construida por otras circunstancias cinematográficas. Pero la gente no lo veía como político. No, sí. Y a Donald Trump tampoco la gente lo veía como político en un partido viejo. Y de hecho, Donald Trump en este momento volvió a remontar las encuestas. Pero es que ni siquiera, para cerrarte esa historia que es importante, ni siquiera los más avesados investigadores políticos en Estados Unidos veían a Donald Trump. Recuerden que cuando se lanzó como candidato, 2 cadenas de televisión decidieron que cuando comenzó no lo iban a cubrir en el área política, sino en el área de espectáculo. Porque decían que eso era simplemente un espectáculo. Y mira cómo terminó siendo presidente. Por eso es que hay que analizarlo como tú lo estás diciendo. Claro, ese era un outsider. Yo tenía una confusión y reconozco que yo me equivoqué, porque yo veía al conde o Benjamín Rauseo, porque él todavía no ha definido cómo se va a identificar, me imagino que Benjamín Rauseo, yo lo veía como un cisne negro, pero no es un cisne negro, porque ya él ha sido 2 veces candidato presidencial. Entonces yo corrijo allí, hay outsider y hay cisne negro. El cisne negro que existe en Venezuela, teóricamente, porque siempre ha dicho que no, sería Lorenzo Mendoza, aunque el término es una fábula. Negro, yo creo que es una fábula. Pero eso está todavía aparece. Pero no aparece porque él quiera, sino aparece porque es una fábula porque construida. Porque se lo imagina y se lo cree. La gente lo vio llegar al estadio cuando la Serie del Caribe y cómo lo aplaudieron. Entonces la gente dice, este tipo se va a lanzar. Yo creo que Lorenzo Mendoza puede ser el último recurso de Nicolás, pero no sé si nos dé yo no lo creo. Yo creo que él quiere ser presidente, lo que no quiere ser es candidato. Sí, no, pero además es que él tiene un problema económico, porque si él acepta la candidatura, él tiene que renunciar a todo lo que signifique empresas polares. Eso no existe. Pero ese es otro asunto. Correcto. Lo que quiero significar es que nos estamos debatiendo entre estas figuras llamadas outsider, que no es igual que cisne negro, repito, que pudieran tener alguna importancia dentro del proceso político llamado primaria. Un error están cometiendo, a mi juicio, estos outsiders, que ciertamente tienen importancia, tienen valor, están subestimando a Capriles y a Rosales, que en este programa lo hemos dicho varias veces. Aunque en los hechos no se reflejen, tú has hecho la acotación, su discurso, el discurso de Rosales, es el discurso que quiere oír la gente. El discurso de Capriles es el discurso que quiere oír la gente. Lo que pasa es que en los hechos pareciera que pasa lo contrario. Es decir, la gente no quiere más confrontación, la gente no quiere más que le hablen de socialismo, de capitalismo. La gente lo que quiere es que le resuelvan su situación económica. Sí. Ángel, si me compro esta estructura para seguir analizando, vamos a hablar que aquí estamos hablando de que las primarias se van a decidir entre 2 outsiders, María Corina Machado y el señor Benjamín Rauseo. Si es que se lanza, no lo sé, porque esto es un problema, ya lo hemos dicho, el tema de las primarias es un problema de maquinaria. Y el
en el lado de los partidos con músculo, allí todo pareciera indicar que entre Capriles y Rosales está la competición, si es que no van unidos, que yo no tengo todavía ningún argumento para saber si van unidos. Y por supuesto, el gobierno, a través del CNE y a través de su estructura de partido, sin duda que va también a formar parte de las primarias, lo nombren o no lo nombren, lo diga o no lo diga, pero en los hechos el gobierno forma parte también de las primarias. Fíjate que tú mencionabas algo, con el caso del Conde o de Benjamín Rauseo, yo no sé si la plataforma unitaria, a mi juicio, sería incoherente si permite que el Conde participe en las primarias. Tendría, o en todo caso, tendría que explicárselo a la gente, porque él ha tenido vinculación con otras áreas relacionadas, incluso con el propio chavismo. Pero puede ser que lo dejen participar, porque ahí va a participar todo el mundo. Y hay un tercer outsider que no lo hemos mencionado, pero no porque no le tengamos rabia ni nada de eso, es gran amigo, lo íbamos a invitar, por cierto, está invitado para la semana que viene, César Pérez Viva, es cierto, un hombre de experiencia, un hombre de estructura, pero que carece de la fortaleza económica, vamos a estar claros. Y vamos a decirlo, Monaga, no aparecen los números. No aparecen los números. Pero él ha dicho, yo no sé si se irá a cumplir, Tony, quiero aclarar esto. Él ha dicho que los candidatos tienen que debatir. Cuando haya debate, el panorama puede cambiar en la medida que se dé el debate. Puede cambiar porque la gente va a observar allí un poco lo que pasa en las elecciones de Estados Unidos, donde es obligatorio el debate. Sí. Cambian las percepciones. Ahora, yo no sé cómo se vaya a dar ese debate, ni bajo qué condiciones se vaya a dar ese debate. Pero pudiera tener alguna opción allí César Pérez, que maneja el tema, pero también tiene muchas cosas que explicar. Yo creo que hay un error de la campaña de César, que él se quiere vender como una nueva opción, y evidentemente él no es una nueva opción. César es un hombre formado. No tengo absolutamente nada contra él. Siento que no tiene el músculo como para llegar a convertir, pero eso ya lo hablaremos con él. Pero vamos a circunscribir, si te quiere, en la candidatura de María Corina Machado y en la candidatura de Benjamín Rauseo. Yo, para empezar, siento que Benjamín Rauseo, como te digo, quiere ser presidente, pero no sabe ser candidato. No quiere ser candidato. Anda, solamente yo lo veo como esta señora Rosario, la de Juan Vicente Torrealba. Pasa como brisa fugaz solamente y hace las cosas, su gira política gira en torno a sus shows, a sus presentaciones. Si se presenta en Trujillo, se para en una esquina con un fondo y habla de cómo sería él como presidente. Entonces, siento que está, como te digo, como brisa fugaz. No lo siento, de verdad, para hacer alteridad, amigo, no lo siento como debe sentir un candidato político que quiera llegar hasta el final. Y lo dejo allí. No sé si que tendrá otras obligaciones que lo empujan a una candidatura que para mí siento que no está preparado ni tiene muchas ganas de hacerlo. Reitero, anda como brisa fugaz y solamente haciendo paradas donde hace show, aparta 5 minutos para ser candidato. Sí, hasta ahora él es una comiquita. Yo no diría comiquita, pero comiquita cuando yo digo no es peyorativamente. Es decir, él quiere venderse como estrella del espectáculo y quiere hacer de la elección un espectáculo, porque él tiene un mal concepto. Sus asesores, que supuestamente son brillantes, Agustín Berrío, el hijo de Hilarión Cardoso, me dicen que hasta Sadi Bijani desde Miami lo está apoyando. No está nombrando a ninguno genios para mí. Bueno, pero ya va, eso voy. Porque si ser genio es ponerlo como Rosario, como un rumor viajero. Ese señor es una brisa fugaz como un rumor viajero. Por eso te digo que yo coincido contigo, que es un mal concepto de la campaña. Él se quiere vender como un cisne negro y él no es un cisne negro. Los planteamientos que hasta ahora ha hecho
están lejos de tener empatía con la gente. Imagínate, habló de las escuelas técnicas que ya en el pasado funcionaron en Venezuela y La no hizo dan Caldera. resultados, porque Claro. además están pelando, y no precisamente los dientes los profesionales, mucho más los técnicos. O sea, otro detalle, él quiere esgrimir como condición para ser candidato que es abogado, que es ingeniero, Eso no que tiene, eso no tiene. eso no tiene En pegada unas por... primarias, Ángel, amigo que no escucha, en unas primarias, el músculo partidista es el más importante. No sé si estás de acuerdo conmigo en Ah, eso. sí, claro. Porque, bueno, por eso es que tú has visto, y entro a lo que te quería decir, que María Corina ha venido cambiando Claro, lo hemos dicho. muy lentamente su discurso y le está dando mayor peso a la estructura, aunque para mí sigue teniendo grandes fallas. Yo he visto mucho, por ejemplo, en el caso del Zulia, veo muy difícil que la persona que dirige el Zulia le vaya a ganar a Manuel Rosales. ¿Quién, quién- quién Me es, has quién es, recordado mucho, tú quién me has recordado es mucho Gustavo Ruiz, que ¿no? En el sí, Zulia. Pablo Pérez solamente con el Zulia llegó de segundo. Solamente con el Zulia llegó de segundo, con Manuel Ahora Rosales. imagínate Manuel Rosales, que tiene mucha más experiencia de precandidato, que pudiera cambiar la situación dependiendo de lo que pase con Capriles. María Corina ha cometido otro error, no ha dicho toda la verdad. Ella está habilitada y no está habilitada, porque a ella le están aplicando la misma que le aplicaron a Rosales en el 2017 cuando había primaria. Es decir, ella ya cumplió su inhabilitación, pero hasta que no se publique en la Gaceta por orden de la Contraloría, ella sigue inhabilitada. Entonces la gente tiene una confusión, ¿está o no está? No, María Corina no puede en este momento ser candidata. Ese es un problema que tiene que resolver el comando de campaña y de lo cual también depende el diálogo que no ha funcionado, que no ha avanzado y también, como tú dirías, el gobierno también juega esta campaña primaria Claro, de la oposición. sin duda. Yo te diría, como dice en su copla, el gobierno está como la copla de Florentino y el Diablo, tú lo has escuchado, de Alberto Arbelo. Coplero que canta y toca, su justa ventaja tiene. Toca cuando le da gana y canta cuando le conviene. Aquí el gobierno va a cantar, ¿verdad? Cuando le da la gana y va a tocar cuando le conviene. Y en esa específica, pero yo lo que creo pasa es que yo creo claro. que lo que pasa es que yo creo que el gobierno va a jugar a que María Corina pierda. Porque recordemos que el gobierno no necesita unas elecciones, necesita un acto estético. Necesita llevar una gente y una foto. El gobierno no quiere ir a elecciones, quiere es un acto estético, mostrarlo ante el mundo como lo hizo, o en Cuba no hay elecciones, o en Nicaragua no hay elecciones, pero no son elecciones, es un acto estético para la foto y para decir cumplimos. Bueno, el gobierno quiere igual, el gobierno se va a Claro, jugar además, toda contra María Corina. además de que, como dijimos al principio del programa, si hoy fueran las elecciones, María Corina da una pela, pero no son las elecciones hoy. Pero es que yo no Es creo decir, que de la pena porque a la hora pero ya va, de ir Tony, pero teóricamente, todas las encuestas, yo no voy a desmentir ninguna porque no tengo todas las encuestas dicen que María Corina está ganando muy bien, Está bien, pero pero las votaciones, si tú me dices que está ganando la encuesta, te lo creo. Ahora, me creería si te digo que en el proceso electoral es otra cosa muy claro, distinta. pero perdón, por eso te estoy diciendo, según las encuestas María Corina está ganando, pero la elección no depende de una encuesta, la Estoy de elección acuerdo. depende de otras circunstancias. Fíjate que en estos días se molestaron porque una encuestadora, creo que Luis Vicente, señaló los votos de Chávez si estuviera vivo. Y decían, eso no puede ser, eso es mentira, porque la gente odia a Chávez. La gente no se ubica. Con el fraccionamiento de la oposición, ningún candidato opositor individualmente, como está la coyuntura política, le ganaría a Chávez. Ahora, Chávez no es Así es. el candidato es Maduro. Maduro no está tan mal si va a la oposición dividida, que ese es el otro reto. Es que ese es el reto del gobierno. Ese es el reto del gobierno. Ir, jugar en estas elecciones primarias, y creo que ahí estamos de acuerdo, jugar en estas elecciones primarias en la división. Por eso toda esa gente que tiene Cibrito, Claudio Fermín, son tan escasos que no me acuerdo los nombres, pero tiene 5 o 6, una especie de, todos son BD sin cabaret.
son unas vedettes sin cabaret, simplemente porque salen en los medios y todos sabemos que por mampuestos son puestos para dividir a la oposición. Así es, así es. Ahora, este es un escenario probable. Todos los esfuerzos de un sector van a estar apuntando hacia María Corina y hacia Benjamín Rauseo. Yo creo que Benjamín Rauseo puede ser el efecto Alcacelce, pero va a depender, es decir, es lo que estoy viendo ahorita. Quizá mañana vea otra cosa. Correcto, todo, claro, correcto. Porque la política es así. Es así, correcto. Muta mucho. Las cosas van cambiando. Como se ve ahorita, yo te decía que María Corina, el Conde, todos han cometido un grave error a subestimar a Capriles y a Rosales. Porque Capriles y Rosales tienen la estructura, tienen el discurso, quizá no tienen el favor de la gente porque además gobernar... Tienen un sector de la población. Tienen un sector de la población. Rosales, ¿cómo le niegas tú que tiene un sector importante en el Zulia? En el Zulia, claro. Y Capriles tiene un sector importante en el centro del país. El problema es que la gente quiere que Rosales o Capriles salgan a matarse con Nicolás y a decirle ladrón y a decirle esto, aquello. Eso no existe, porque las reglas del juego, para ganarle tú a Nicolás, tienes que tomar en cuenta lo que rodea a Nicolás, que no es Nicolás, es la Fuerza Armada, que son los que van a custodiar el proceso. Finalmente vamos a ir en este proceso con ese CNE, no va a haber otro CNE que se bajen de esa nube, no va a haber otro CNE. Vamos a ir a un proceso electrónico. Entonces, las reglas del juego no son fáciles y lo mejor es que tú tienes que tratar de llegar a la batalla final con el menor número de bajas posible, que no es fácil en la Venezuela actual, donde pueden ocurrir incluso otros hechos. Yo veía llegando ¿cómo se llama esto? Un barco a Margarita, por primera vez después de 15 años llega un barco alemán a Margarita con turistas. Ruso también, ¿no? El gobierno va a seguir vendiendo que Venezuela está mejorando, que Venezuela está cambiando, y un sector de la oposición se suma a lo que dice el gobierno porque son gobierno. Otro sector de la oposición, los que llamamos radicales, les va a tocar navegar en eso, pero tú no puedes ganar con todos los enemigos en contra. Como le decían a uno pequeño en política, cuando yo empecé en política, el elefante se come poquito a poco. Poquito a poco. No sé si estás de acuerdo conmigo entonces en que todos los candidatos que has nombrado, o casi todos, tienen vamos a decir, una aquiescencia del gobierno, menos María Corina Machado. Yo creo que mi apreciación, Ángel, amigos que nos escuchan, es que María Corina es la piedra de tranca para la posibilidad del gobierno de hacer unas elecciones creíbles. Porque reitero, y esto lo he dicho yo al cansancio, el gobierno necesita un acto estético. Necesita ir a un proceso electoral y lo puede lograr si logra que estos candidatos, porque tú a Rosales ni a Capriles los has escuchado en los últimos años enfrentando al gobierno como lo hizo en su momento Rosales. Yo he dicho, Ángel, amigo que nos escuchan, fíjate esto, cuando me dicen que la persona que más se ha enfrentado al gobierno ha sido María Corina, yo les recuerdo que la persona que más enfrentó a este gobierno se llama Manuel Rosales. Le costó 7 años, hermano. Le tocó 7 años de ¿cómo se llama? De exilio y 1 año preso. Y ese sí le dijo, recordemos quienes somos del Zulia, que en la Plaza de Toro, ¿te acuerdas aquella famosa arenga de Chávez contra Rosales? Que se le brotaban las venas, que lo sacó de su casilla. Ese enfrentamiento de Rosales contra el gobierno fue infinitamente más fuerte que el enfrentamiento de María Corina con Maduro. A Rosales le costó 7 años de exilio y 1 año preso. Bueno, que ahora las circunstancias han cambiado. Yo creo que sí. Yo creo que Rosales no le va a tocar al gobierno, o no lo está haciendo. No estoy no le está tocando al gobierno las teclas que le duelen, que es el tema de las sanciones en contra, el tema de los derechos humanos, de la Corte Penal Internacional, de toda la autocracia que se le plantea hacia el gobierno. Ni Rosales ni Capriles andan en ese juego. Por tanto,
ellos, todos esos son los candidatos que necesita el gobierno. En cambio, María Corina, su discurso, si es vitriólico, es fuerte, es un discurso donde el gobierno sabe que si le dejan una endía, no va a dejar títeres con cabeza. Sí, es probable que el discurso de María Corina capte o llame la atención. Sin embargo, como siempre he dicho yo, ¿quién es el galán? ¿El más bonito o el que las lleva a la cama? Entonces, el que las lleva a la cama es el galán y no siempre es el más bonito. Así Y eso es. pudiera suceder con María Corina. En este momento no lo vemos así. Y tú recordabas, fíjate que la gente siempre dice, no, que Rosales, no, Rosales aprendió y a un costoso precio aprendió, porque como animal político no hay nada peor para un político que estar en el exilio en estas Claro. circunstancias, no en las circunstancias que le tocó a Rómulo, sino en las circunstancias actuales con un mundo prácticamente polarizado. Y el que le pica a una culebra después le corre hasta un machorro. Yo sí creo que la unidad Capriles-Rosales pudiera, porque yo no veo a Rosales interesado en ser candidato, de verdad, he escuchado sus palabras, incluso es lo que quiere, para mí Rosales lo que le está diciendo al mundo político de la oposición, el Zulia, si quieren contar con el Zulia, tienen que pisar esta base. Eso es Claro. lo que a mi juicio Por está eso, haciendo Rosales. por eso yo, Salvo que los enemigos de Capriles a lo interno del chavismo no lo dejen ser candidato. Que esa sí, también por es eso es una que yo he nueva dicho que posibilidad. Rosales, en este caso coincido contigo, Rosales es la mano que empuja la cuna, no la que mece. Así, Es la mano que así, empuja la cuna así. porque él, hacia donde él empuje su partido, en el peor de los casos, sus 250.000, 300.000 votos que saquen en el Zulia, esos votos para donde vayan van a decidir la candidatura de la primaria de cualquier forma. Y quizás, fíjate, ya para concluir, María Corina la veo, arrancó demasiado, con demasiado entusiasmo. Y esta es una carrera de maratón. Esto no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Pero la he Y visto, como tú dijiste al ha comienzo, cambiado, Ángel, ha ha cambiado. cambiado. Ese ¿Entendió? discurso, fíjate, Claro, fíjate, porque vale para ella nadie servía, todos los partidos políticos son corruptos. En vez de dirigirse, además, no dan nombres y apellidos. O sea, los del cuadro son unos corruptos. No, hermano, ahí hay gente en las bases, claro. en las ciudades, en todo el país hay gente honesta. Bueno, que no te guste Capriles o que no te guste los dirigentes es otra cosa. Pero María Oye, Corina, creo que entendió, María Corina entendió, Ángel, que entendió que sin esos partidos políticos al final no va a llegar a buen no, puerto. y además que yo que conozco bastante por casi 40 años que estuve en política, el dirigente medio, no el que está en la cúpula, no el que detenta el dirigente medio, muchos se sienten amenazados por María Corina. Correcto, estoy de acuerdo. Ella tiene que ir cambiando ese discurso, porque Lo eso está al final le haciendo, va a hacer daño. creo que lo está haciendo. Sí, lo está haciendo. Fíjate Creo que el ahora discurso la vemos que, mucha más amable, mucha más, mira, menos, pero fíjate, menos. hay la manipulación y no hemos hablado de la gente de fuerza vecinal, que también es otra realidad. Pero esos son BD sin cabaret. Fuerza vecina, Sí, pero tienen 68 alcaldes, más dos más que creo que se van a sumar y eso pesa. Pero fíjate que María Corina se pronunció en relación al tema de los homosexuales, al tema de la correcto. comunidad gay. Y Ujú. muchos quedaron sorprendidos. No, María Corina está entendiendo que ese es un sector, nos guste o no nos guste, Es un importante, sector que claro. tiene participación aquí en la China, en la Conchinchina, en todos lados. Manipularon sus palabras porque ella no dijo que estaba de acuerdo con la marihuana, sino con el uso medicinal de la marihuana. Correcto. Pero es parte del proceso. Entonces yo noto que María Corina, igual que Rosales, no así Capriles, le falta vocería. Ella no puede ser la que responda a todo, porque tiene que haber en política el que sirva para matar, pero también el que sirva para que lo maten. Y eso tiene que ella valorarlo y tomarlo en cuenta si quiere llegar con vida al final de esta Pero, carrera, que no es una carrera, por cierto, no es similar a la que vivió Chávez
y a la que vivió Irene Sáez, porque ellos no No, fueron a primaria. por Ellos eso. fueron candidatos desde el principio. Porque el caso de María Corina, no sé si con esto ya estamos cerrando, María Corina está haciendo una candidatura para la presidencia y no una candidatura para unas primarias. Y yo creo que son cosas distintas. Claro. Creo que lo entendió, creo que le ha bajado el tono a la amenaza displicente contra los partidos políticos, porque allá hay, esas son sus estructuras que al final van a estar. Creo que el gobierno no va a dejar, por lo menos en todos los ámbitos que pueda, no va a dejar que esa candidatura llegue hasta el final. Tú lo dijiste, tienen su inhabilitación presta. Una cosa es lo que ella diga y otra cosa es la realidad, y la realidad es esa. Pues. Y Además, chicos, para poner toda la carne en el asador, ¿qué le costó al gobierno con el caso de Superlano? Inhabilitarlo y después inhabilitar a la mujer, tuvo que poner otro, ¿ok? O sea, el tema, por eso te digo, el gobierno también está jugando y el gobierno va a meterse en función de buscar un candidato que pueda derrotar y que a la muestra, no de nosotros que somos venezolanos, sino a la muestra de internacionalmente, digan, bueno, ese gobierno ganó en buena lid. A eso está jugando el gobierno. Claro, y fíjate que ha logrado algo, ¿no? A mí me llegan mensajes de la gente de 20 en contra de Primero Justicia, manipulando el discurso de Tomás Guanipa, que no es lo que dijo Diosdado. Guanipa no se pronunció así, sí. Lo manipularon. Pero también me llegan mensajes de la gente de Primero Justicia en contra de 20. Y el gobierno va a seguir haciendo lo mismo porque nada le cuesta y ese es el juego que le corresponde a ellos jugar. En todo caso, esperaremos que esto vaya avanzando para seguir haciendo nosotros nuestros análisis. No es una carrera fácil, no es una carrera fácil. Yo creo que hay que tener mucha paciencia, no irse de bruces a la primera y sobre todo rodearse de gente que de verdad haga trabajo político, no de pantalleros, asomadores, que eso abunda también en los partidos. Así, siento que esto es, esta estructura ya tú la conoces, y amigos que nos escuchan y nos ven, se está haciendo el tocoma, el to contra María Corina. Yo decía antes, hace 2 meses, que era tocoma y o sea, todo contra María Corina, inclusive ella, que ella estaba contra ella, renegando de mucha gente que después la va a apoyar. Siento que ha cambiado, siento que ha entendido, entiendo que Venezuela ha entendido el tema de la estructura política. En el Zulia, por lo menos ya hizo hace 15, 20 días un acto para un voluntariado, tiene una casa donde llegar. No le va a ser fácil el tema de las primarias, el tema del voto externo, el voto internacional, ese es el voto más importante para mí que tiene María Corina. El que está fuera del país, Ángel, te doy este pie para que tú me lo digas rápidamente. El que está fuera del país ve muy distinto al que vive dentro del país. El que está fuera del país quiere todo o nada. Y ese todo o nada lo representa María Corina Machado. Por eso el gobierno va a jugar también para que no hayan posibilidades de votaciones en el exterior, porque todo el voto exterior va a ser para María Corina. Y entra esta circunstancia, por lo menos te pongo en los Estados Unidos. ¿Cómo vota la gente, perdón, en los Estados Unidos para un proceso de allá, si aquí no hay relaciones de embajada? Así. Y esto no es que, bueno, pongan una embajada, no, es un problema de Estado. Han propuesto fórmulas que pueden funcionar a lo interno, pero no para las elecciones nacionales. Pero es que no, ni para las nacionales ni para los internos. Porque ya que forme parte del CNE, el gobierno de los Estados Unidos, que no es una decisión de Biden, una decisión de Estado, un Estado no puede permitir que haya un proceso electoral de otro país donde no tiene relación. Entonces ahí entra el tema de la relación. Hay muchas jugadas, Tony. El gobierno tiene la otra jugada. Maduro, si yo fuera Maduro, yo llamo a mega elecciones. Y ahí sí es verdad que esto se enreda.
yo llamo a elecciones de Asamblea Nacional. Pero no le hace falta, no es fácil, no es fácil, pero esto de verdad sí enreda el panorama opositor. Pero es que el gobierno no le... Ah, bueno, por supuesto, lo enredamos. Pero eso lo discutimos después, no lo discutimos por eso. Nos seguimos viendo. Muchas gracias, Tony.